Buenas noches a todos los que estamos aquí, buenas tardes a los que están lejos. Y vamos a iniciar el día de hoy con una herramienta que se llama Focusing. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen de qué se trata, otros no, pero es muy importante tomar en la cuenta de que esta va a ser una herramienta de la cual hoy nos va a hablar Ramón Óscar Ortellad. Voy a presentarles a Ramón, que en algunos momentos ha estado aquí con nosotros y con nosotras, y él es especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro, licenciado en filosofía y profesor también de la misma y ciencias de la educación, y técnico superior en orientación del desarrollo personal Counseling, diplomado en PNL, programación neurolingüística, y ha tenido un diplomado en acompañamiento espiritual ignaciano, facilitador de focusing con enfoques humanísticos y también es un facilitador avanzado en focusing y cual todavía sigue cursando, si mal no me equivoco. Ha trabajado en la docencia desde el 1999 en materias como filosofía, antropología y ética. En el año 2000 comenzó como docente en la actual Universidad Provincial y después en el 2004 en la Universidad Católica, si no me equivoco, Ramón, corrígeme, de Córdoba, aquí en Argentina. En el 2016 comenzó su formación en counseling, egresando en el 2020 como técnico superior en orientación del desarrollo personal. Ha sido docente en esta carrera en la perspectiva del counseling humanístico integrativo y el focusing. Realizó una diplomatura en acompañamiento espiritual ignaciano y se ha formado para ser facilitador en focusing, que no cualquiera puede serlo, y continuó su formación como facilitador avanzado en este mismo enfoque corporal. Pues dejo de compartir, Ramón, y te doy la bienvenida y agradecimiento desde ya por darnos a conocer esta herramienta que seguramente nos va a ser de muchísima utilidad. Gracias y adelante. Muy buenas tardes, buenas noches entonces a todos. Muchas gracias, Re, por la presentación. Muy amable. Gracias a cada uno, a cada una. Y espero que podamos disfrutar de este momento. Vamos a compartir entonces, como bien lo señaló Re, acerca del focusing. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, Sí. Bien. Entonces, nada más vamos a compartir pantalla y comenzamos. El plan sería aproximadamente una horita de aspectos teóricos y luego dejamos unos 15 minutos para preguntas. En ese caso, si te parece, Re, que a lo mejor las personas que tengan alguna pregunta lo vayan poniendo en el chat para que llegado ese momento lo podamos ver, ¿sí? Y después la idea también es compartir una práctica, ¿sí? Porque se trata justamente de un recurso, una herramienta que es inmensamente práctica, entonces, para no quedarnos meramente en la información o la teoría, ¿no? Bien. Vamos, voy a compartir pantalla y comenzamos. ¿Se está viendo bien? sí. Sí, Perfecto. Bueno, ahí solamente el título y vamos simplemente señalar, mostrar a estos dos grandes hombres que han compartido parte de esta historia. Uno, psicólogo norteamericano, Carl Rogers, el que está a la izquierda, y el de la derecha más joven es justamente el que ha desarrollado esta técnica llamada focusing. Es Eugene Yeldy, ¿sí? Ambos compartieron espacio de trabajo, de investigación. El primero, Roger, es reconocido psicólogo, psicoterapeuta norteamericano. Y el segundo, en realidad, es de origen, digamos, austríaco, pero muy joven. Su familia se radicó en Estados Unidos y por tanto, realizando ya su carrera, su licenciatura o su carrera de grado en filosofía, comienza a conocer, digamos, o ya conocía aspectos de la psicoterapia de Roger y entonces promueve un encuentro con él para hacer su práctica, ¿sí? Es así como se conocen estos dos grandes hombres y luego incluso hace una pasantía y a partir de ahí comienza todo un trabajo de investigación que comparten, reitero,
al menos por 11 años, un poco más. Y de ahí hasta la muerte de Roger tienen algunos encuentros. El último encuentro que llega a tener Gentling con Roger es justamente unos meses antes de su muerte, ¿no? A mí me interesa destacar este aspecto porque si bien a lo mejor Carl Roger es más conocido, tal vez en nuestro ámbito, bueno, no tan conocido Genlin. Sin embargo, ambos compartieron una tarea increíblemente hermosa, tanto del aspecto de la psicología humanista, donde los dos están inscriptos, digamos, dentro de esta tercera fuerza, como se llama en la psicología. Ambos desarrollaron un trabajo acerca de la psicoterapia, sobre todo, aunque reitero, Jelly era filósofo, o sea, no venía al ámbito de la psicología, pero fue reconocido, incluso premiado numerosas veces por el APA, por la Asociación Americana de Psicología, por su labor como psicoterapeuta, ¿no? De manera que, en cualquier caso, ambos han tenido un trabajo de colaboración mutua y al día de hoy podemos decir que tanto en el ámbito del counseling, Roger es muy conocido, y en el ámbito del focusing, evidentemente, Jelly, ¿no? Eh, ¿Por qué me interesa destacar este aspecto que señalé de que Jelly es filósofo? Porque ciertamente al venir del ámbito de la filosofía, a mi modo de ver, Jelly ha aportado un sustento filosófico, una fundamentación filosófica al ámbito de la psicoterapia. Esto me parece un dato importante que, bueno, a menudo incluso dentro del counseling lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Yerling llega a desarrollar una teoría, una fundamentación. Hay dos de sus obras filosóficas que lo van a ver en el PowerPoint. Simplemente muestro allí la tapa. Las dos grandes obras de Yerling fueron traducida al español por un psicólogo chileno, ¿no? De manera que al día de hoy contamos prácticamente todas las obras de Yerling contamos en el español. Así que por ese lado tenemos una enorme bibliografía, ¿no? Tanto acerca de sus obras, de él mismo, como de otros seguidores, discípulos que siguieron desarrollando el focusing, ¿no? Incluyendo, por supuesto, algunas que desarrollaron el focusing aquí en Argentina. Otro aspecto que me interesa señalar de la filosofía y de la psicoterapia es que efectivamente la filosofía, como sabemos, aporta siempre el interrogante acerca de la vida, ¿no? Si bien es cierto, probablemente para muchos la filosofía sea una cuestión más técnica, académica, sin embargo, en el principio la filosofía era un modo de vida, ¿eh? Un modo de preguntarse acerca de la vida, un modo de entender, de comprender, ¿eh? Es decir, donde el interrogante acerca de cuestiones existenciales, acerca de la verdad, acerca del universo, cuestiones éticas, cuestiones antropológicas estaban presentes dentro de la filosofía, ¿no? Al día de hoy parece que la filosofía por ahí puede ser un ámbito, un campo, una disciplina un poco alejada de la realidad cotidiana y sin embargo a lo mejor es posible recuperar esas primeras épocas, sobre todo la época de la antigüedad de la filosofía, donde la preocupación era por la pregunta, por el interrogante acerca de la vida, acerca de la cuestión social, acerca de mi inserción como ciudadano en la poli, etcétera, etcétera. Allí muchos recordarán el lugar que ha ocupado sobre todo Sócrates, Platón, Aristóteles, y podemos seguir, ¿no? Bueno, por el contrario, la psicoterapia, que si bien es cierto también, al día de hoy ha adquirido un enorme desarrollo, ¿no? Ciertamente de la mano en la psicología, y como un ámbito propio el ayudar a las personas a resolver situaciones, problemas, a acompañar a lo mejor incluso en cuestiones ya de patología, de trastorno, ha sido muy desarrollado en, en todos los continentes, indudablemente, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de un ámbito académico mucho más reciente, ¿no? En cualquier caso, señalábamos que allí en la década de los 50 del siglo pasado, se conocieron estos dos grandes hombres y desarrollan en Estados Unidos lo que sería la psicoterapia de corte, vamos a llamarlo experiencial, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Ambos acentuaron esta dimensión propia de la psicoterapia, ¿no? El ámbito de la existencia o el ámbito de la experiencia humana, ¿no? Esto me parece también interesante destacar. Bien,
¿Por qué el ámbito de la experiencia? Jenny, sobre todo, le ha dado una enorme relevancia a la experiencia humana, ¿no? Para él, la experiencia no es el experimentar en un sentido más, no sé cómo llamarlo, empírico, sino la experiencia como vivencia humana. Incluso una experiencia que no la podemos hacer, no la podemos agarrar, no la podemos encerrar, ¿eh? Precisamente porque es algo que se está dando. De hecho, cuando él habla de la experiencia, utiliza un término en inglés, experiencing, que está indicando un gerundio y está indicando algo que se está desarrollando, se está dando. De hecho, si ustedes se fijan en el término focusing, de la misma manera, está indicando algo no solamente se, que se focaliza, sino que lo estoy focalizando. Estoy haciendo foco en una vivencia que se está dando, está transcurriendo en mí, ¿no? Bien, entonces, esto es un aspecto importante para tenerlo en cuenta. Ha destacado también la relación mente-cuerpo. Esto es muy importante para la psicología actual. Muchas disciplinas o ámbitos de la terapia están desarrollando tremendamente. Hay otras disciplinas también que se han sumado, la neurociencia, ¿eh? Se han sumado justamente a presentar el ámbito de lo humano como un ámbito complejo, pero como un sistema también muy complejo, donde efectivamente ya no es solamente el cerebro que ocupa un lugar, aunque también hoy hay un gran desarrollo acerca del cerebro. Sin embargo, es el cuerpo como una totalidad. Esto es importante para Angelini, ¿no? Y por eso después aparece la técnica del enfoque corporal, focusing, ¿no? Lo que trata Angelini es mostrar que efectivamente el cuerpo es, vamos a llamarlo, no solamente un instrumento, sino un lugar, un foco donde toda la vivencia del ser humano se desarrolla, ¿no? Y dirá Jenny, con una palabra que a lo mejor hoy a nosotros no será muy cercano, vendría a ser como un ordenador, como un computador, dice, como una computadora, donde queda registro absolutamente todo lo que vivenciamos, desde la panza a la mamá y probablemente también antes, ¿no? ¿Eh? Pero de la panza a la mamá hasta el día en que estamos hoy, tenemos experiencia registrada en nuestro cuerpo que incluso no lo tenemos en nuestra memoria, ¿no? Son muy escasos, ¿no? Aspectos que o que van quedando en nuestra memoria. En el cuerpo queda absolutamente todo. Eso es lo que nos muestra Jenny. Por tanto, él le va a llamar a este experienciar un experienciar con sentido, ¿no? Y hay algo que ya me interesa destacar de entrada. Si bien es cierto, para nosotros es muy importante el orden de los sentimientos, de las emociones, para Genli, el experienciar humano va más allá de las emociones y los sentimientos, ¿no? Porque es algo que subyace, algo así como en la base, eh, por debajo del mundo de nuestras emociones, nuestros sentimientos, está lo que él va a denominar sensación sentida. A este experienciar es lo que apunta o atiende el focusing. Allí va a apuntar la técnica. Y voy a decir algo más que se me pasó decirlo en la primera parte, cuando estaban investigando acerca de la psicoterapia, la pregunta que se hacían estos dos grandes hombres y su equipo de trabajo de investigadores era por qué algunas personas progresaban de un modo rápido en su psicoterapia y los logros eran inmediatos y otros no. ¿Qué es lo que había de diferente en unas personas y en otras? La investigación les mostró que en definitiva era el modo como vivenciaban aquello que estaban compartiendo, relatando. O sea, no tanto lo que decían, sino cómo lo decían y desde dónde lo decían. Personas que a lo mejor compartían con su psicoterapeuta su relato, su experiencia, pero de un modo más cerebral a lo mejor, ¿no? No tanto de la corporalidad de sus entrañas, de las vísceras, vamos a llamarlo así. Parece que no accedían a esa experiencia fundamental y por tanto su progreso en la psicoterapia era menor, ¿no? Sí, es cierto también que para Genli, a futuro, esto que ha descubierto en el ámbito de la psicoterapia, él entiende que justamente por ser algo connatural a nuestra vivencia humana, no es solamente, o dice, a partir de ahora, esto ya no se desarrolla solamente en la psicoterapia. Y por tanto, cualquier persona podría acceder a este lugar vivencial, a esta experiencia tan radicalmente humana. Esto tal vez fue el gran avance, ¿no?, de la propuesta de Yeldin, ¿no? Entonces, esta experiencia que se da en el cuerpo
es connatural. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar. Algunos fácilmente logran dar con ese lugar donde la experiencia adquiere un sentido, un significado y promueve un cambio, que le llama autopropulsión, promueve un cambio, lleva adelante a la persona, produce un cambio corporal, ¿no? Y por tanto vivencial. ¿Por qué unos sí, otros no? Simplemente dice, bueno, algunos naturalmente han mantenido y tienen un contacto con su experiencia corporal, experiencia más radical, humana, que les permite hacer fácilmente un contacto con ese ámbito, con esa realidad interior. Y por tanto, fácilmente sus experiencias humanas no solamente son racionalizadas, interpretadas, analizadas, sino que son vivenciadas, experienciadas. Y esto es lo radical, esto es lo más fuerte, lo más genuino en una persona, ¿no? Lo que abarca, digamos así, la totalidad o la complejidad de la persona. Por el otro lado, aquellas personas que no, simplemente dice él, porque no lo están usando, pero lo tienen. ¿Lo hemos olvidado? Sí, en gran medida, aquello que en nuestra pequeñez, digamos, cuando éramos niños era la forma más habitual de comunicarnos con nuestra mamá, porque a lo mejor todavía no teníamos lenguaje verbal, lo hacíamos desde un lenguaje corporal, pataleábamos, chillábamos, un berrinche, un llanto, algún movimiento, y nuestra mamá no se entendía, o la persona que nos cuidaba no se entendía. Había una comprensión de ese lenguaje. Hemos olvidado, dice Jelly, ese lugar y ese lenguaje preverbal, pero que está en nosotros. Entonces, el focusing como herramienta apunta a recuperar ese lenguaje preverbal, que es un lenguaje corporal. ¿Sí? Por tanto, no dice Jelly de ningún modo que debamos dejar de lado nuestra capacidad racional de entender las cosas desde el lugar cultural, del lenguaje que hemos aprendido, ¿sí? De los conocimientos que tenemos. Y por tanto, no podemos dejar de situarnos dentro de ese ámbito que nuestra cultura nos ha proporcionado. ¿Sí? Lo que entendemos, lo que comprendemos, lo que analizamos, etc. Pero él señala, si no llegamos a recuperar eso, muchas de nuestras vivencias quedan en un ámbito un poco superficial. Y de hecho, cuando estamos frente a un problema, lo primero que hacemos es lo analizamos, lo interpretamos. Pero dice Jenny, eso es ya lo conocido. Pero lo que tenemos que llegar es a lo desconocido. La imagen de un iceberg es aquello que conocemos, es la puntita que sobresale. ¿Sí? Aquello que desconocemos, lo implícito, dirá él, es eso que todavía no conocemos, pero que está en nosotros. ¿Sí? Es parte de la misma complejidad humana. Bien, entonces, la técnica del focusing apunta a poder desarrollar de nuevo, usar eso que poseemos naturalmente, ¿no? Y él ha desarrollado, ha ideado y ha experimentado por muchos años, él señala allí aproximadamente 15 años, hasta que edita un libro que es muy conocido, que es el Focusing. Es un librito manual, se ha vendido muchísimos ejemplares y es tal vez el libro más conocido de Jenny, ¿no? Ciertamente ustedes lo van a recibir con el material, el librito de Jelly en PDF. Bien, ¿qué es el librito? Simplemente una técnica absolutamente sencilla, accesible a cualquier persona, independientemente que sea, dice él, un lego en psicología o en psicoterapia, no importa. También, por supuesto, que los profesionales lo pueden utilizar. Pero él cuando ideó esto, lo puso a prueba, lo compartió con los grupos Cambios, se llamaban así los grupos de focusing, pensó en la gente sencilla común. Dice, es muy probable que ahora conociendo el focusing, muchas personas o mejoren su capacidad de compartir si es que están haciendo un proceso psicoterapéutico o incluso mejoren su capacidad de desarrollar algún tipo de resolución a sus problemas a partir de esta experiencia del focusing. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen otra herramienta, ya no solamente la interpretación, el análisis, ¿sí? Sino ahora el cómo siento este problema. Aquí está la parte más radical, ¿no? ¿Cómo experiencio eso que estoy viviendo? Bien, él señala que este experienciar, este vivenciar, dice, implica nuestra sensación de estar en interacción.
con nuestro ambiente, con nuestras situaciones, con las personas que estamos conviviendo, con lo que estamos desarrollando como tarea, sea creativa, sea de trabajo, absolutamente con todo. Es una experiencia, decíamos, que tiene una dimensión más visceral, ¿no? Pero en definitiva es desde donde se da sentido a las cosas, a lo que hacemos, a lo que vivimos, ¿no? Dice él, este experienciar siempre, como se está desarrollando, es cambiante, ¿no? ¿Sí? Y por eso va a decir, cuando uno llega a tocar con lo que él va a denominar sensación sentida, tal vez en primer momento sea algo complejo, algo confuso, algo no tan claro, ¿no? Sin embargo, es algo concreto, por otra parte, y algo que nos aporta algo a nuestra complejidad humana, ¿no? Bien, dice, esta experiencia es capaz de ser interpretado y simbolizado infinitas veces, porque cada vez que estoy focalizando efectivamente esa vivencia, esa experiencia, se ha movido algo, ha cambiado, ¿eh? Se está desarrollando. Bien, vamos a focusing. Focusing sería entonces una forma de atender a nuestro interior, a nuestra dimensión corporal. No es lo mismo que a lo mejor otras técnicas. Yo diría que a diferencia, no sé, de algunas de las formas de meditación o de mindfulness, el focusing es muy sencillo, ¿no? Solamente hace falta que hagamos una pausa, que no detengamos, que tengamos esa certeza de que algo está dentro de nosotros, algo está pasando y algo que podemos atender. Se trate de un problema, una preocupación, se trate de un proyecto de creatividad, de trabajo, de cambio, ¿eh? Se trate de alguna relación en particular. Todo eso lo podemos focalizar, ¿no? En todo caso, dice él, eso todavía es cierto, una técnica o una forma de llegar a nuestra dimensión interior que todavía dice no está la gente, el común de la gente no está familiarizada, lastimosamente, ¿no? Pero podemos aprenderlo, esa es la buena noticia. En todo caso, él, en este manual que les mostré, señala que se trata de una habilidad. Decíamos, algunos lo tienen naturalmente, otros lo podemos desarrollar. Él le llama a esta habilidad un acto crucial interno. Un acto crucial interno. ¿Por qué acto crucial? Porque es la clave justamente que podemos llegar a ese acto, a ese momento y a desarrollar esa habilidad para que en todo caso tengamos esa nueva herramienta que es haber en todo caso recuperado algo que ya lo teníamos. Entonces, ¿no? Porque es con natural a nuestra experiencia humana. ¿Sí? Entonces, si podemos llegar a esa fuente interna, ¿sí? Y consultar, dice, todos los días, él dice, cuando escribe el libro, ahora mismo cuando estoy escribiendo este libro, ese, lo estoy usando. En otros momentos mencionará, por ejemplo, qué pasa cuando un escritor está escribiendo un poema, una novela, algo, y de pronto se queda allí. No puede continuar. Dice él, ¿qué es lo que está pasando? Solamente se trata de buscar a lo mejor en su cabecita. Dice él, si a lo mejor atiende a su cuerpo, su propio cuerpo le puede indicar qué sigue en la palabra, en la frase, en el desarrollo, tal vez una nueva dirección, qué es lo que está necesitando, por qué se ha atascado, por qué algo se ha detenido, ¿no? Eso ocurre muchas veces con nuestra vida, ¿no? O un problema, una situación, ¿no? Algo allí que se ha complicado, ¿no? Dentro de la complejidad que somos, ¿no? Bien, en todo caso, esta herramienta, dice, lo podemos usar en cualquier momento ante cualquier situación, ¿no? Dice él, el proceso de cambio que hemos descubierto, el focusing, es connatural al cuerpo y así se siente en el cuerpo, ¿no? Por eso la técnica del enfoque corporal, para llevar adelante y desarrollar, este proceso y este cambio. Para Yanli, nuestra complejidad humana, ser humano, es ser un proceso. Estamos siempre en permanente cambio, ¿no? En realidad es también una buena noticia, ¿no? No solamente somos lo que somos hoy, ciertamente somos lo que hemos sido ayer, pero también somos lo que vamos a ser mañana. Y eso es una hermosura, ¿no? ¿No? Normalmente acostumbramos a etiquetarnos o etiquetamos a los otros, o los otros nos etiquetan por alguna acción, por algo que hemos dicho, por algo que hemos realizado,
Y es cierto, también es parte ¿eh? de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero la ventaja que tiene el ser humano siempre es que mañana podemos hacer eso que decimos hoy, una palabra muy conocida, una versión mejorada de nosotros mismos. Bien, entonces, dice él, este enfoque sería una manera de aprender la positiva dirección innata y la fuerza centrada en la vida del propio cuerpo. Jen, como aquellos que han desarrollado o se han desarrollado dentro de la psicología humanista, ¿no? Un enfoque humanista, siempre apunta a que el hombre es un ser, ¿no? Con altas capacidades, ¿sí? Que siempre tiene una posibilidad de cambio y por tanto no queda determinado por alguna situación en particular. Siempre hay un plus en el ser humano, ¿no? La persona humana tiene esa capacidad de desarrollar siempre un más, ¿eh? Siempre ser un mejor, una mejor versión. Por eso es que se trata de una positiva dirección innata, ¿no? Esto Roger, por ejemplo, lo ve en su perspectiva teórica como lo que él llamó una tendencia actualizante. Siempre en la persona humana está esa capacidad de mejorar, de cambiar, de progresar, ¿no? Bueno, dice, el material interno que se necesita para realizar este acto crucial interior está en todo ser humano. Simplemente mucho está sin usar. Lo tenemos que recuperar. Y por eso queremos comprender esta sencilla técnica del focusing. Bien, entonces, una posible definición, dice, es un método vivencial y se basa en la escucha profunda, amable, atenta de nuestro propio cuerpo, ¿no? Allí está nuestra sabiduría, ¿sí? Ciertamente, siempre confiamos mucho en nuestra capacidad de entender, de inteligir las cosas, pero también nuestro cuerpo tiene una sabiduría, ¿no? Nuestro cuerpo también es una caja de resonancia, como lo es ciertamente nuestra mente, nuestra capacidad de inteligencia, ¿no? Y esta sabiduría del cuerpo puede guiar también. Ciertamente, hoy hay muchas otras disciplinas que están apuntando a atender a esta dimensión, ¿no? Y por tanto, no es únicamente el focusing que está mirando este costado de lo corporal o esta dimensión tan propiamente humana. Tal vez tendríamos que reconocer que tiempos atrás, ¿no? En muchos ámbitos, el cuerpo no era tan bien recibido, digamos, por decirlo así, ¿no? No era muy apreciado como una instancia para desarrollar. Y llama la atención porque, en definitiva, sin un cuerpo no podríamos ser, no podríamos comunicarnos, no podríamos aportar algo a nuestra sociedad. Ciertamente es el cuerpo el que nos da visibilidad, nos da entidad, nos da identidad, etcétera. Podemos ir mencionando, ¿no? Bien, focusing, esto es una definición de un autor español que tiene un libro que justamente se denomina Introducción al Focusing. Es este libro, lo van a encontrar ustedes también en el PowerPoint. Dice, viene a ser como un revelado corporal de las sensaciones que yacen en la profundidad de nuestro soma, cuerpo. Puse la imagen del cerebro porque no solamente lo que está en nuestro cerebro, ciertamente Jenny, cuando hace alusión al cuerpo, dice, es como un gran órgano de percepción. Ciertamente nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de los sentidos que nos permiten percibir nuestra realidad, ¿sí? Hablamos ciertamente de la vista, el oído, el tacto, etcétera, ¿no? Pero Jenny dice, no, es todo el cuerpo que es un órgano que es capaz de percibir la realidad. En este sentido, dice, no es solamente que el hombre percibe a través de esos órganos, que ciertamente, ¿no? Tienen incluso ahí un lugarcito, una conexión con algún lugar de nuestro cerebro. Sin embargo, esto que aparece en esta mirada del focusing apunta a entender que el cuerpo, como totalidad, como complejidad, es un órgano que nos permite percibir nuestra realidad, ¿no? Tanto externa como interna, ¿no? Entonces dice, es una nueva manera de conducir tu vida y de aprender a vivir en gerundio, ¿no? Es decir, en un continuo presente. Bien. Dice Jeremy, yo llamo a este proceso enfoque. Y veíamos allí la imagen, todos conocemos cuando estamos trabajando con un proyector, ¿no? Eso que a veces cuando tenemos que dar una clase necesitamos cambiar un poquito, corregir el foco para que la letra, la imagen se vea, ¿eh?
forma adecuada, ¿no? Eso es focalizar, ajustar, ¿no? Poner el centro, poner la atención, poner el foco en una situación, ¿no? Este es el proceso del enfoque. Y vamos a ver cómo Yerli en esta perspectiva desarrolla 6 pasos muy sencillos para adquirir ese aprendizaje y para, en todo caso, llegar a comprender esta sensación y a recibir esa sensación corporal. Entonces, es un proceso en el que, dice él, establece contacto con una clase especial de conocimiento consciente, interno y corporal. Él llega a decir que el cuerpo vendría a ser como el inconsciente corporal, ¿no? Una especie, si quieren, tómenlo como una metáfora por aquello del inconsciente de Freud, ¿no? Es un inconsciente corporal. Pero dice, es una nueva forma, una clase especial de conocimiento consciente, interno y corporal. Yo llamo a esto, dice, darse cuenta, caer en la cuenta, ¿no? Una sensación sentida. El término sensación sentida es en alguna forma un invento de él, ¿no? Porque justamente dice, no es solamente una sensación, decíamos, no es solamente una emoción, no es solamente un sentimiento, es más que eso, es una sensación, dice él, con sentido, es una sensación con significado, y lo va a denominar así, sensación sentida. Esta sensación sentida, por tanto, es una forma compleja y única de entender la totalidad de una situación, ¿no? Así como muchas veces cuando queremos comprender un problema analizamos, nos focalizamos y desarrollamos con nuestra capacidad de análisis a ver qué es lo que no está funcionando bien, qué es lo que está faltando. Bien, aquí la sensación sentida en principio nos aporta una totalidad de la experiencia, de una situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces dice, es un sentimiento, una sensación corporalmente vivenciada de algo que se está formando. Esto es una característica de la sensación sentida. Si, no recuerdo si lo dije, pero lo digo ahora. La sensación sentida vendría a ser como el corazón del focusing, ¿sí? Llegar a la sensación sentida es el acto crucial que necesitamos, ¿no? Entonces, es una experiencia de algo o de todo eso, dice él, que está sucediendo en mí ante una situación particular. Se está formando. Necesito darle tiempo, pausa, un minuto de silencio, ¿no? Recogerme un poquito, mirar hacia mi interior, cerrar los ojos, eh, ponerme allí sentadito en un lugar de mi casa, en mi departamento, donde pueda, en mi habitación, en el baño, donde pueda, unos minutitos, ¿no? Esperar, hay que eso se forme, ese algo vaya apareciendo, se dé a conocer, dice, está ahí, hace falta que yo lo sienta, ¿sí? Le tengo que dar un tiempito, me recojo un momento y entonces caigo en la cuenta de lo que mi cuerpo me está diciendo, ¿sí? Ciertamente hoy tenemos muchas otra información y de hecho sabemos que determinados síntomas, sí, puede obedecer a que tenemos un problema que nuestro médico nos puede decir efectivamente por dónde va, pero también nos está diciendo que algún desarreglo más allá de eso en particular estamos haciendo a lo mejor en nuestro estilo de vida que nuestro cuerpo nos está prendiendo la alarma, está haciendo sonar la alarma para que atendamos no solamente a ese aspecto, que ya es un síntoma de algo, sino tal vez a la totalidad de nuestra experiencia, ¿no? En todo caso, se está dando a conocer algo, estaba ahí y del cual no teníamos conciencia. Caemos en la cuenta, pero desde el cuerpo. Esto es, no dejamos de pensar, no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Ahora queremos aprovecharnos de ese otro recurso y a través del cuerpo lo podemos hacer, ¿sí? Se trata, por tanto, dice él, de una integración de componentes, tanto fisiológicos, afectivos y filosóficos, ¿no? Precisamente reflexivo, ¿no? Ciertamente decíamos, no podemos dejar de pensar, de interpretar, de analizar, ¿sí? ¿No? Vivenciamos las emociones, los sentimientos, pero buscamos eso que está por debajo. Y a eso que está por debajo llegamos a través de un detenernos, hacer una pausa, recogernos un poco, ¿eh? Tomarnos un tiempito, sentir nuestro cuerpo, qué es lo que me está diciendo. Por tanto, para que se forme esa sensación sentida, a menudo necesitamos un espacio. El primer paso del
método de la técnica justamente va a ser despejar el espacio, ¿sí? Despejar el espacio. En ese sentido, comparte este momento con muchas otras técnicas a lo mejor. Ciertamente otros pueden dar mucho énfasis en la relajación, por ejemplo, para tomarnos ese tiempito. Para Yerling, la relajación, yo diría, más que relajación sería un centramiento, un centrarnos en nuestra dimensión corporal. ¿Por qué? Porque el despejar el espacio está en función de darle lugar a eso que va a venir, que se va a dejar ver, que es la sensación sentida. Por tanto, ya le dice, no es lo mismo que el mindfulness, no es lo mismo que la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación, cuando yo me centro en un momento y me concentro, probablemente lo que esté buscando es una relajación y descender, vamos a decir así, en mi estado de conciencia. Pero aquí es justamente lo contrario, ¿no? Necesito simplemente centrarme en mi cuerpo en particular, en ese lugar de donde puede aparecer algo, y que sea ese espacio el que se revele, se manifieste. Y por tanto, él dice, si me relajo demasiado, probablemente ya pierdo contacto con esa interioridad, con ese lugar de donde va a salir la información. ¿Se entiende? Por eso, la relajación, el despejar el espacio, el centramiento, que vamos a hacer una práctica inmediatamente, está en función simplemente que yo tome contacto con mi dimensión interior y pueda entrar en eso, o pueda tocar ese lugar de la sensación sentida. Dice él, esta sensación sentida va a ser un espacio de sensación global, difusa, vaga, ambigua, que va apareciendo como algo más nítido, más explícito. El problema es que al principio dice no tenga una palabra para nombrar exactamente eso que estoy sintiendo. Por eso voy a tantear hasta encontrar el asidero. El primer Ya, paso va a ser está despejar el bien. espacio. El segundo va a ser justamente la sensación sentida. El tercer momento va a ser el asidero. El asidero viene a ser como una especie de etiqueta. Ah, lo que estoy sintiendo es tal cosa. Está apareciendo esto. Le pongo un nombre. Me parece como si fuese esto. Como si fuese esto, puede ser una palabra sola, una frase, o puede ser una imagen, como un asidero. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito. ¿Por qué la diferencia que hacemos con las emociones? Ciertamente, la emoción es algo que aparece cuando alguna situación emerge, ¿no? Y ciertamente la emoción es, dice Jenny, lo podemos nosotros percibir, sabemos cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo, ¿no? El tema es qué es lo que subyace a ese enojo, a esa ira, a ese miedo. A esto queremos apuntar. Por eso la sensación sentida, ¿no? Es para él lo implícito, lo que todavía no ha aparecido, pero está allí. Y dice, y como implícito, tiene una capacidad de movilizar una situación hacia adelante, moverse hacia algo nuevo. Eso implícito, dice, está allí y tiene un significado. Solamente hace falta que yo me disponga y le dé un lugar para caer en la cuenta de eso que está apareciendo. ¿Sí? Por tanto, dice, es una sensación corporalmente sentida, pero con un significado que va apareciendo, va manifestándose, revelándose. ¿Sí? Y por eso está la imagencita ahí, pensamiento, emoción, etc. Una sensación sentida es sentir del cuerpo, dice, ante un problema o una situación particular. Aquí hay una aclaración. No necesariamente podemos focalizar un problema. Podemos focalizar cualquier situación de la vida. Estoy por iniciar un viaje, estoy por hacer una venta, estoy ante un proyecto, hay un cambio de trabajo, estoy pensando en una situación particular. Tengo una relación que ciertamente a lo mejor no está bien. Me echaron del trabajo, perdí un hijo, lo que sea. Cualquier situación humana puede ponerse dentro de esta focalización, ¿no? Puedo ponerlo aquí para que también mi cuerpo ahora me ayude a transitar eso que estoy experienciando, que estoy viviendo, que estoy vivenciando, ¿no? Bien, esto es importante porque no es que tenga que tener un problema para focalizar. Ciertamente, por ahí, cuando queremos resolver algo, lo primero que nos preocupa es eso, ¿no?
las cosas que a veces nos hacen felices y las cosas que no van bien, normalmente no le prestamos atención porque lo damos por sentado, que está ahí y está funcionando, ¿no? Pero probablemente también esto de focalizar una situación buena, positiva, nos ayude a dar un toque, tal vez de dirección, de fuerza, o simplemente nos lleve a alegrarnos aún más de la decisión que hemos tomado, porque lo hemos tomado bien, porque lo que nos lleva a sentirnos mejor, porque entendemos que efectivamente es lo que mejor podemos hacer en este momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero recalco esto entonces que no necesariamente tiene que ser una situación de problema. ¿Bien? El focusing lo podemos hacer como autofocusing, o sea, solito, una vez que hemos aprendido medianamente la técnica. Podemos hacerlo en compañía y Jelly aconseja, sugiere que se pueda hacer en compañía. Para él sería lo más recomendable. Cualquier otra persona que conozca algo de focusing o no, que simplemente se ponga a mi lado y me escuche. ¿Sí? Y me escuche, nada más. Que no habrá juicio, que no me dé receta, que no me dé consejo, que simplemente esté a mi lado, al cual a lo mejor yo le pueda compartir, si así me parece, pero foco sí se puede hacer acompañado. Si ambos conocemos medianamente la técnica, podemos intercambiar momentos de focalización y cada uno focaliza un momento, etc. O lo podemos hacer en grupo. Muchos años compartió Jenny los grupos cambio donde se compartía justamente esta técnica, ¿no? Y ciertamente también tiene mucho fruto el compartir el focusing en grupo, ¿no? Pero entonces, reitero, se puede hacer como autofocusing en compañía de alguien o se puede hacer en grupo grande, ¿no? Bien. Para acompañarse a un proceso de focusing hay que resistir varias tentaciones. Querer arreglar la vida de los otros, la creer que yo tengo la solución, la de interpretar y dar consejos, recetas, etcétera, ¿no? Que es lo propio cuando una persona llega a nosotros, nos hace una consulta, lo inmediato que nos sale es darle un consejo. Parece que ya tenemos ahí, en la punta de la lengua, la solución para el problema. No, la escucha, en la final del libro, habla de distintas formas de escucha. Cuando queremos hacer focus, y no solamente tenemos que aprender a escucharnos, sino que también aprender a escuchar a los otros, ¿no? Todo un tema muy desarrollado en este manual. Aprender a escuchar, ¿no? Eso, no querer arreglar la vida de los otros cuando apenas podemos arreglar la nuestra, ¿no? Entonces, primero escuchar, una escucha activa, una escucha abierta, una escucha empática, vamos a decirlo, ¿no? Una escucha, si quieren, con aquello Roger, aceptación incondicional, un estar presente simplemente es lo que más necesitamos cuando estamos ante una situación. Muchas veces no necesitamos que nos digan nada, necesitamos que estén al lado. Alguien que a lo mejor nos tome la mano, nos ponga la mano en el hombro, ¿no? Esto que bien conocemos seguramente. Dice, tampoco dejar que la otra persona hable sin más. Esto puede ser un buen ejercicio. Viene un amigo y me acuerdo una catarsis. Dice, el focusing podría significar en ese momento invitarlo a este amigo, a esta persona, para detenerte un momento. Esto que me estás contando, ¿qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? No me sigas contando. Detenete. Entra ahí adentro, en este lugar donde lo estás sintiendo. Tal vez lo estés sintiendo en el estómago, en el pecho, en la garganta. ¿Dónde lo estás sintiendo? Acompañala a esa situación, no más. Y puede ser un cambio, ¿no? Venía con toda una perorata, con todo un discurso, y ahora esto lo has detenido, pero también lo has cambiado a lo mejor, ¿no? Sale renovado, sale tal vez con otra imagen, con otros pensamientos acerca de sus problemas, ¿no? Entonces dice, cuando el proceso se da, se siente en el cuerpo. Un término que él emplea en inglés, body shift, cambio corporal. Se siente en el cuerpo. Hay como un alivio. Tal vez un suspiro, dice él, o tal vez bajo los hombros, descanso, ¿no? Hay un cambio en el cuerpo, se siente, ¿no? Bien. Y aquí vienen los pasos. No vamos a adentrarnos en los pasos, algunas cosas lo fui diciendo, está en el PowerPoint, algunas cositas más voy a decir, porque hemos tocado algunas cuestiones acerca del primer paso, que es despejar el espacio. El segundo paso lo puse en un círculo un poquito más grande, a mi modo de ver,
y según los escritos de Jerry, es el corazón del focusing, formar la sensación sentida. Y atención, esto tampoco es mágico. Dice, muchas personas en una primera sesión de focusing alcanzan una sensación sentida, desarrollan una gran capacidad y pueden focalizar, digamos, y tener una experiencia transformadora a través de esta técnica. A otros a lo mejor tenemos o necesitamos varias veces de focalización para aprender esta técnica. A no desanimarse, porque está en nosotros, solamente hace falta que lo recuperemos, ¿sí? Que volvamos a tocar esa dimensión interior más corporal. ¿Eh? Formar la sensación sentida muchas veces lleva su tiempito, dice, no desanimarnos. Hay personas que de una, cuando a veces comparto talleres de lugares, hay personas que tienen experiencia interesantísima, transformadora, y hay otras que me dicen, yo no he sentido absolutamente nada. Perfecto. Dice, no sentir nada también es sentir algo, ¿no? Tranquilo, paciencia. No es una cuestión mágica, ¿no? Como todas estas cuestiones, por muchas herramientas que tengamos, si no lo trabajamos un poquito todos los días, y ciertamente los cambios no se dan, no vamos a ver el progreso, ¿no? Tercer paso, lograr el asidero. Eso es lo que decíamos, la etiqueta. Siento algo, busco en mi interior, ¿qué es eso que estoy sintiendo? No, no le pregunto a mi cabecita. El cuerpo me está diciendo, ¿qué es esto que estoy sintiendo, no? Ciertamente después le pongo una palabra, le pongo una imagen, pero la sensación de que eso es tal cosa y no otra, me lo dice de alguna manera mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí viene el cuarto paso, resonar. Voy y vengo desde la sensación al asidero. ¿Es esto o es esto otro? No, no es exactamente eso lo que estoy sintiendo. En realidad es como si fuera, también, eso es el resonar. Voy y vengo, chequeo, resueno con eso, unos segundos, ¿no? Voy cambiando tal vez el asidero. No es esto, es aquello. O ahora cambió, ahora parece tal cosa. Voy preguntando también, ¿no? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es todo eso que apareció en mí? ¿Qué es todo eso que está resonando allí? Esto es, ¿no? Y voy avanzando, ¿no? Y aquí viene también una clave que no es menor, recibir. Recibir es importante. Aceptar. Ya lo decía ¿eh? El maestro Carl Jung. Todo aquello que no acepta te ata. Aquello que lo acepta te libera, ¿no? Esto es recibir, aceptar. No tengo que autojuzgarme. No tengo que juzgar lo que ha venido a mí, lo que ha aparecido, la sensación que he sentido. Algo que incluso puede ser traer a la memoria alguna sensación que nunca lo había sentido, algún recuerdo que nunca había estado presente o que no había estado presente de esta manera, alguna sensación, una experiencia que de pronto apareció. Allí está, ha aparecido, lo recibo, está allí, hay un mensaje, algo que ha aparecido. Es bueno, sea lo que sea, dice Jenny, es positivo, ¿no? Me puedo asustar ante algo que a lo mejor de pronto no lo tenía presente y me causa un poco extrañeza, un poco de temor. No importa. Dice él, recíbelo, acéptalo. Si ha venido es porque algo te está indicando, ¿no? Algo está llamado a ser transformado. Algo a lo mejor se está como destrabando, ¿no? Algo se está desbloqueando, algo se está descongelando. Algún cambio puede venir de eso implícito que estaba y que ahora se ha autopropulsado, se ha enviado hacia adelante y por tanto ha habido un cambio y que puede ser para mejorar tu vida, ¿no? Tu existencia, para ver tu vida de otra manera. La trama de nuestra vida, ¿no? Había ya un hilo que no lo queríamos reconocer, un hilo color negro ante todos los hermosos colores que están allí, pero es parte de la trama de nuestra existencia. Y es muy interesante recibirlo, aceptarlo, amarlo, podríamos decir, amarlo. Es amar la totalidad de nuestra existencia, no amamos solamente una partecita. Queremos aceptar de nosotros solamente aquello que nos da un cierto prestigio, aquello que nos da un reconocimiento, por aquello por lo que la gente a lo mejor nos estima, por lo que nos felicita, por lo que nos está con nosotros. Ay, aquello que está allí,
y que pronto solamente yo sé que está, qué bueno es poder amarlo, reconocerlo. Más allá, no tengo a lo mejor por qué comunicarlo, no hay que, se trata de hacer un sincericidio, pero yo sí, hacia mí, puedo reconocerlo ahora, puedo amarlo y seguramente no es tan grave como parecía. No hay nada que me pueda ocurrir a mí que no le pueda ocurrir a cualquier ser humano, ¿no? Entonces está ahí, está en mí y ahora lo recibo. Esta sensación sentida me ha llevado ahora a una nueva experiencia y para Jelly esto es clave, ¿no? Había algo implícito que ha promovido un cambio, se ha mostrado, ¿no? En alguna medida, por eso se llama la filosofía, él se llama la filosofía de lo implícito, ¿no? Tiene un largo desarrollo donde ensayó grandes obras que le he mencionado, sobre todo en el experienciar y la creación del significado, porque nuestra experiencia se va simbolizando a través de los significados, sentidos que le vamos dando a nuestra vida. Pero es aquí que normalmente está ligado a nuestra experiencia del lenguaje. Y hemos en alguna medida sepultado, escondido el lenguaje del cuerpo. Es otro lenguaje. Ciertamente también hoy está apareciendo esto de que nuestra comunicación verbal utilizamos solamente un 7%, digamos, en lo que comunicamos a través del lenguaje. Todo lo demás a través de nuestro cuerpo. Pero es que el cuerpo no está solamente, digamos, en lo que tiene de expresión hacia afuera. Ciertamente ahora yo estoy manifestando gestos con mis manos. Si estuviese ante usted, verían todo mi cuerpo, a lo mejor, no sé si tensionado, relajado, cómo. Estoy sentado ahora mismo. La expresión de nuestro cuerpo, pero más que eso todavía. Hay algo más, más adentro todavía. Esto es, ahí queremos llegar, ¿no? Y con esta técnica sencilla, ¿eh? Yerli entiende que ciertamente todo podemos aprender y por eso el manualcito, ¿no? Y tenemos numerosas obras en español, ahí están los pasos, simplemente lo vamos a ir repasando después en la práctica, pero no quiero dejar de mostrar este Genli cuando ya está en sus últimos años, muy cerquita ya de su muerte, muere con 91 años, ¿no? este, este hombre, en el 2017. Eh, bueno, estas son las obras, simplemente quiero mencionar y mostrarle. Estas dos primeras son el mismo libro en distintas versiones, nada más, ¿sí? De distintas, si se quiere incluso editorial, sí, editorial, no, editorial es el mismo, la tapa nomás cambia. El tercer libro que está allí en el Power es un libro que también fácil de lectura, pero está más dirigido a profesionales de la salud, a terapeutas. Aquí están otras obras de Genli. Estas son las dos obras de carácter filosófico que les señalaba, les comentaba. Este libro, el primero, Psicoterapia Experiencial y Focusing, es un libro editado por Carlo Alemani, un sacerdote jesuita español que ha trabajado muchísimo, ha desarrollado muchísimo, vive, Carlo Alemani. Eh, él ha desarrollado muchísimo el Focusing y a él le debemos también esta obra, donde están numerosos artículos de Jenny, ¿no? El otro es el manual, donde el autor justamente es Carlo Alemani, y estas son obras ya de Argentina. Aquí hay el librito verde que ven, es un librito muy pequeñito de un sacerdote que con 88 años, después de haber trabajado 20 años acompañando a las personas desde el focusing, se ha animado a escribir ese librito. Está editado en una editorial de Córdoba, Argentina, ¿no? Es este que tengo aquí en mi mano, un librito muy pequeño, una síntesis muy interesante del tercer libro que está allí de este, Fernanda Acuña, ¿no? Pero tiene otros aspectos que justamente no tiene ningún otro libro, ¿eh? Justamente que tiene que ver con el ámbito de la experiencia espiritual y demás, ¿no? Y con el ámbito de la fe cristiana. Focus-in es Elena Fresa la que ha introducido el Focus-in en Argentina, ¿no? Y ha llevado también a un gran desarrollo. Bien, después está Fernanda Acuña, también en Argentina. El poder del Focusing es un libro que junto con este lo comparto allí a red para que también después lo envíe con el material. Es un librito sumamente accesible,
muy fácil de leer para quien quiera seguir profundizando el focusing. Entonces, para mí lo más recomendable es estos dos inicialmente, ¿no? El otro también es de la misma autora. Bien, son los libros que, y por último, ahí también de un español, lo mencioné en una definición. El segundo libro es Eduardo Rivero, es un chileno, es el traductor de las dos obras filosóficas. Aquí este primero, Salvador López, un mexicano, y por último es un médico alemán, este, el último libro que menciono. Bien, este material lo van a recibir ustedes y allí abrimos un espacio, dejo compartir pantalla y abrimos un espacio para el diálogo, la pregunta, los aportes, lo que venga. Adelante, ha sido un gusto. Bueno, Espero que Ramón, te agradecemos muchísimo esta presentación del focusing, que lo has hecho de una manera muy sencilla por lo que implica la herramienta. Y bueno, y dejarnos el mensaje de la importancia de abrazar nuestra historia en el cuerpo, porque nuestro cuerpo guarda la historia de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y así hacerlo, como tú dices, sin juicio, sino con amor y cariño, para después, si nos miramos así, aprenderemos a mirar a los demás. Sí. Cerramos este espacio para la grabación y abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.